hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Piensa en este concepto conmigo. ¿Por qué Dios habría de dar un cheque en blanco a los seres humanos para atar y desatar todo aquello que crean está mal o bien? Tomemos el ejemplo de Pedro. Unos versículos después que Jesús proclamó el futuro lugar de autoridad de Pedro, este reprendió a Jesús por tener la audacia de sugerir que debía sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran. Versículo 21. Si Pedro se hubiera salido con la suya, habría atado la cruz y sin saberlo hubiera desatado del mundo toda esperanza de salvación. Recuerda que Dios no obra para nosotros, sino que nosotros obramos para Dios. Dios confiere sorprendente poder a quienes están dispuestos a pensar con la mente de Cristo en vez de hacerlo con la mente humana. Dios además confiere poder a sus hijos para que aten incalculables maldades y fortalezas si le creemos a Dios y cooperamos con Él. Eso es vida abundante. ¿Dónde comienza esta clase de existencia? Con respuestas bíblicas a la pregunta crucial: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dios está buscando administradores que estén dispuestos a atar su propia incredulidad en el poderoso nombre de Jesús y dispuestos a desatar una nueva unción de fe durante la vida terrenal. ¿Te animas a ser de la partida? La segunda declaración de nuestra promesa de fe nos enfrenta a un gran desafío: atar nuestra incredulidad y desatar una nueva unción de fe. Recordemos la primera declaración: Dios es quien Él dice ser. Comparémosla con la segunda declaración: Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Estoy convencida de que la mayoría de nosotros tendemos a aceptar la primera declaración de nuestra promesa más rápidamente que la segunda. Pero precisamente la ironía reside en que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer, precisamente porque es quien Él dice ser. Casi todos los títulos bíblicos de Dios conectan de forma inseparable el quién es con lo que puede hacer. Por ejemplo, como Salvador, salva; como Libertador, libera; como Redentor, redime; como Señor, ejerce autoridad; como pan de vida, suple nuestras necesidades; y como omnipotente, ejerce fuerza divina. A mí me enseñaron que en la actualidad Dios no hace muchos milagros porque vivimos en una época diferente del calendario del reino. Dios no solo me hizo ver que estaba equivocada, sino que creo que también disfrutó poniendo patas arriba mi bien organizadito y arregladito sistema de creencias. Dios está dispuesto a hacerle ver a su propio pueblo que está equivocado, para demostrar que su palabra divina no lo está. Jamás actúa de forma contraria a las Escrituras, pero el tema que nos ocupa es la fortaleza de incredulidad que se ha forjado en la Iglesia en cuanto a las acciones bíblicas de Dios. Tengo una amiga que durante muchos años luchó con ciclotimia extrema, una enfermedad que más tarde le sería diagnosticada como desorden bipolar o bien psicosis maníaco-depresiva. Por lo que ella me ha contado, no estoy segura de que hoy día a la Iglesia no le podrían diagnosticar un caso espiritual de algo parecido. La diferencia principal estriba en que el cuerpo de Cristo siente a la vez las dos situaciones extremas. En cuestiones de fe y milagros, existen dos enseñanzas totalmente opuestas, y esto hace que seamos un solo cuerpo con una mente dividida. Para nuestros propósitos, vamos a llamar a nuestros dos extremos cesacionismo y sensacionalismo. La enorme fuerza que atrae a los cristianos a un extremo o al otro es abrumadora. Nos sentimos seguros en los siempre y nunca, de ahí nuestra existencia bipolar. Dicho de forma sencilla, el cesacionismo enseña que los milagros más espectaculares han cesado en nuestra época. El sensacionalismo enseña que el meollo principal de la fe son los milagros. La primera creencia afirma que en nuestra época Dios no quiere tener nada que ver con los milagros, y la segunda retrata a Dios como un gran fabricante de milagros. Yo no me quejo de la gente. Me quejo de la tendencia de la gente, como yo, a caer en extremos doctrinales. La verdad es que me ha entrado tortícolis de observar a ambos, y le pido a Dios que nos dé un punto medio bíblico.
En los Evangelios, Cristo llamó generación incrédula y perversa, Lucas 9:41, a quienes no tenían fe para creer en milagros. Por otro lado, a los que enfocaban toda su atención en los milagros, los llamó generación adúltera y malvada, Mateo 16:4. Si en nuestra generación el cuerpo de Cristo va a ser bipolar, nuestras opciones son elegir entre ser una generación incrédula y perversa o una generación malvada y adúltera. La verdad es que estas opciones no son nada buenas, pero ambas dependen mucho de las experiencias. El sensacionalismo busca experiencias, y el cesacionismo solo cree lo que ve y experimenta de forma personal. Ambos extremos pueden llegar a ser altamente ofensivos para Dios. Puede que la ofensa más grave del sensacionalismo sea su abrumadora tendencia a ser homocéntrico en vez de teocéntrico, dándole prioridad a lo que Dios puede hacer y no a quien Él es. Igualmente idólatra, el sensacionalismo sugiere que podemos creerle a Dios siempre y cuando haga lo que le digamos que haga, como si nosotros fuéramos el alfarero y Dios el barro. El cesacionismo no solo priva al creyente de disfrutar de Dios y de las recompensas que obtienen los que guardan la fe, Hebreos 11:6, también debilita gravemente la esperanza. Fijémonos en la estrecha asociación que hay entre fe y esperanza en las Escrituras. La fe es la garantía de lo que se espera, Hebreos 11:1. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Primera de Pedro 1:21. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, ejercitó su fe, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Romanos 4:18. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios 13:13. Las doctrinas hipercesacionistas pueden derribar los cimientos de nuestra esperanza. Querido amigo, nadie, por brillante, persuasivo o acreditado que sea, debería tener derecho a quitarnos la esperanza. El Dios a quien servimos es poderoso, Daniel 3:17. Nada es imposible, Lucas 1:37. Siempre podemos esperar un milagro y orar diligentemente a Él. Si Dios, en su soberanía, decide lograr sus propósitos de otra forma, que no sea que no obtengamos porque no hayamos pedido, Santiago 4:2, o que no tengamos porque no hayamos creído, Mateo 9:29. En 2 de Corintios 1:20 se nos dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Él dio su vida para que Dios pudiera decirle sí al cumplimiento de sus promesas en la vida de los creyentes. Por tanto, estoy convencida de que cada no que recibe del trono un hijo de Dios que ora sinceramente es por el bien de un sí mucho mayor, se lleve a cabo en la tierra o en el cielo. A veces, el mayor milagro puede ser vida abundante, redención, ministerio y una cosecha abundante después de un no al que no pensábamos llegar a sobrevivir. Si te atreves a creer y no ves el milagro, Dios tiene preparado otro mayor. Si lo que necesitas desesperadamente o deseas profundamente está fundado en la palabra de Dios, no permitas que nadie te diga que Dios no puede hacerlo, o que seguro que no lo hará. Y será llamado admirable, Isaías 9:6. Admirable en razón de todas sus maravillas. Si le quitamos las maravillas a Dios, ya no podemos llamarlo maravilloso ni admirable. ¿Es que acaso Dios ha dejado de ser admirable hoy día? En C.S. Lewis, Readings for Meditation and Reflection, C.S. Lewis, Lecturas para Meditación y Reflexión, Walter Hooper, el editor, defiende varias de las ideas de este autor que tienen que ver con nuestro tema. Lewis aconsejaba, no trate de aguar el cristianismo. No se puede pretender que sea posible tenerlo si se deja fuera lo sobrenatural. Por lo que yo entiendo, el cristianismo es precisamente la única religión de la que no se puede separar lo milagroso. Una razón por la que sé sin lugar a dudas que Dios sigue haciendo milagros es porque los he visto en mi propia congregación. Dios, por cierto, ha sanado de enfermedades crónicas y terminales a varios hermanos y hermanas a quienes conozco personalmente. Y Él, además, ha intervenido de incontables formas que solo pueden ser divinas, lo que me lleva a mi siguiente declaración.
No discutiré que la Iglesia como un todo solo ve una fracción de los milagros descritos en los Evangelios y en Hechos. Muchos podrían decir que los milagros del Nuevo Testamento tenían como único propósito autenticar a mensajeros y mensaje. Por lo tanto, como la Iglesia ya está establecida y las Escrituras están completas, ya no son necesarios. Sin embargo, las distintas circunstancias en que se realizaron milagros apuntan a que la autenticación no podía haber sido el único objetivo de los milagros. Cristo también hizo milagros por pura compasión. Me temo que somos una generación terriblemente incrédula, sobre todo los que vivimos en el próspero mundo occidental. Las noticias de milagros nos llegan de muchos países del tercer mundo, donde parece que lo único que tienen es fe. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Creemos poco porque vemos poco, así que vemos poco y seguimos creyendo poco. Ya es hora de que echemos a la basura este tambaleante círculo vicioso. Para hacer el trueque, tenemos que dejar de aceptar lo visible como lo único posible y comenzar a creer lo que dice Dios por encima de lo que ve el hombre. También puede ser que el que veamos menos milagros sea un reflejo mínimo de lo que algunos cesacionistas consideran que es el todo. Aunque sé que los milagros no han dejado de existir porque los he visto y experimentado, no voy a discutir que en su soberanía Dios pueda tener un propósito mayor y prioridades más altas para realizar más milagros en ciertas generaciones y latitudes que en otras. Mi argumento es que no nos vendría nada mal unas cuantas obras profundas de Dios en nuestros aquí y ahora. Y quizá Él simplemente esté esperando que nosotros mostremos un poco de fe colectiva y comencemos a pedirle. Por favor, no llegues a la errónea conclusión de que creerle a Dios implica creerle solo para que haga milagros espectaculares. Pero si al creerle no incluimos lo milagroso, ¿te imaginas la tragedia de todo lo que nos podríamos perder? Está claro que no somos la primera generación que se está perdiendo maravillas abundantes. La generación de Gedeón estaba sufriendo una opresión terrible por parte del enemigo. Se escondieron en fortalezas y cayeron en una ineficacia que quedaba sumamente lejos de su posición prometida. ¿Te resulta conocido esto? Empobrecidos, los israelitas clamaron al Señor pidiéndole ayuda. Considera lo que sucedió. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». «Pero Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres?» Jueces 6, 12, 13. En su gran misericordia, Dios le llegó a dar a la fe de Gedeón montones de evidencias y aliento para aumentar y crecer. Lo único que quería es que él cooperara un poco. El precedente que sentó Dios en la generación de Gedeón me proporciona bastante ánimo para publicar este mensaje. Incluso si las masas no invitan a Dios a derramar una unción nueva de fe sobre su iglesia, Él todavía puede realizar maravillas por medio de un pequeño ejército. Generaciones después del encuentro de Gedeón con el Dios de las maravillas, el pueblo de Dios volvió a buscar los milagros que faltaban. El salmista formuló una pregunta sumamente crítica en el Salmo 77:7. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? Sigue conmigo el hilo de sus pensamientos en lo que dice en los versículos 10-14. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Vuélvelo a leer. Tú eres el Dios que realiza maravillas. Está en tiempo presente. El Salmo 74 da a entender que cuando Dios no hacía milagros, su pueblo daba por hecho que algo andaba mal, como Gedeón, y los sabios se ponían a buscar la desconexión. Los versículos 9 y 11 dicen: «Ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta, y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. ¿Por qué retraes tu mano derecha?» El versículo 22 es una súplica. «Levántate, oh Dios, y defiende tu causa».
Si es cierto que estamos viendo pocos milagros de Dios en medio de su pueblo y por medio de su pueblo, ¿no deberíamos preguntarnos por qué? ¿Es que no estamos tan desesperados como estaban ellos? ¿Acaso Dios ya no está dispuesto a intervenir milagrosa y maravillosamente en favor nuestro? Estamos rodeados de un mundo agonizante y depravado, con violencia creciente y amenazas de destrucciones masivas, enfermedades, plagas, religiones falsas y tentadoras y una oleada furiosa de ataques y seducciones satánicas. Estamos desesperados por ver maravillas y milagros de Dios. Necesitamos que nos muestre su poderoso brazo y decirle al mundo que está vivo, activo y bien pendiente de nosotros. Se nos dice que las iglesias están atravesando una etapa de terrible decadencia. Estamos rodeados de gente que no tienen idea de la verdad. Necesitamos más de lo que pueden lograr los mejores programas y planes organizativos. Ojalá la iglesia se postrara y clamara en voz alta con las palabras del profeta Habacuc: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. 3:2. Ha llegado la hora de que la iglesia apele a la diestra del Altísimo. Salmos 77:10. Quiero muchas cosas para mis hijas. Sin reparo alguno le pido a Dios que las bendiga y les muestre su favor divino. Le pido que les dé buena salud, muchísimo gozo, relaciones amorosas duraderas con sus esposos, risa, salud, hijos felices y montones de buenos amigos. Tampoco tengo problemas pidiéndole a Dios que, si lo desea, les haga vivir a poca distancia de mí, para que yo pueda acunar con frecuencia a mis nietos, llevarlos al parque cuando sean mayores y lanzar unas cuantas canastas de baloncesto cuando sean aún más mayores. Sabiendo que mis hijas dedican sus vidas al ministerio, con todo lo que eso significa, no me quedo atrás a la hora de pedir que Dios las libere de luchas económicas constantes y de desilusión en el trabajo de la iglesia. Esas peticiones son importantes para mí. No siento ninguna convicción de pecado, aunque la naturaleza de algunas de esas peticiones sea temporal. Por mucho que yo espere que Dios les conceda a mis hijas todas esas cosas, se trata de mi lista B. Tú ya imaginas que tengo una lista A. Quiero que mis hijas amen a Dios. Quiero que mis hijas amen la palabra de Dios y descubran la vida, la sanidad y el poder que hay en ella. Quiero que mis hijas amen a la gente y la traten con compasión y amabilidad. Pero más que ninguna otra cosa en la tierra, quiero que Dios sea glorificado por medio de mis hijas. La vida pasa como un suspiro. Lo único que importará eternamente en nuestro estado celestial es la gloria que le otorguemos a Dios por medio de nuestra vida. Por esta razón, Dios y yo hemos hecho un trato. Yo sé que sus recursos son inagotables y que nunca llegaré a pedir más de lo que Él pueda otorgar. Por eso me siento con libertad de pedir todo lo que deseo para mis seres queridos, y después trato de ser prudente al saltar de alegría con un corazón agradecido por todo lo que Dios concede. Al mismo tiempo, Dios sabe cuáles son mis prioridades absolutas para ellos. Por eso, si alguna cosa de mi lista A podría cancelar algo de mi lista B, temporal o incluso permanentemente, que así sea. Me arrodillaré, no importa lo que me cueste, porque mi mayor desesperación es que conozcan y sientan la más verdadera de todas las riquezas. Dios tiene poder y autoridad para darnos cualquier cosa de una lista de la A hasta la Z. Incluso si alguna de las cosas que he pedido para mis hijas requiriera un milagro, no dudo de que Dios podría lograrlo. Pero cuando esté en el cielo, estoy segura de que el milagro que me parecerá mayor de todos será el de mis hijas consagradas a Dios, que lo glorificaron a pesar de tener padres pecadores que solían estar esclavizados. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7:11. Si nosotros, que por comparación somos malos padres, tenemos prioridades sobre lo que creemos mejor para nuestros hijos, ¿nos sorprendería pensar que Dios también? Nuestro Dios es un Dios de prioridades. No me sorprendería que tuviera una lista para cada uno de nosotros, que fuera de alfa a omega. Después de todo,
Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Salmo 31:19. ¿Qué tienen que ver las prioridades con los milagros y nuestra segunda declaración de fe? A veces, casi todo. Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Yo le he pedido a Dios, y sin duda alguna seguiré haciéndolo, que haga milagros a favor de mis seres queridos y de aquellos a quienes sirvo. Al mismo tiempo, también creo que el mayor milagro es que el Padre reciba gloria por medio de criaturas mortales. Si Dios puede ser glorificado por medio del milagro que he pedido, entonces, ¡aleluya! Si no logro mi milagro, pero Dios obtiene mayor gloria, entonces decido creer que ya recibí un mayor milagro con mayores beneficios eternos. No te desalientes ni creas que ya estás viendo la escritura en la pared. También puedo aceptar entonces que Dios será más glorificado si no obtengo el milagro que tan desesperadamente quiero o creo que necesito. Mira las escrituras. Con mucha frecuencia, Dios fue glorificado por medio de milagros que también supusieron bendiciones temporales. Jesús le dijo a Marta, que estaba llorando la muerte de su hermano: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y reveló aquella gloria resucitando a su hermano de entre los muertos. No des por hecho que sabes cuál es la forma en que Dios será más glorificado. Pide el milagro y deja luego que nuestro Dios pondere la gloria y decida si está en juego un milagro mayor. En el capítulo 5 te dije que no tengo problemas para creer que Dios, en su soberanía, podría darle más prioridad a milagros y señales en algunas generaciones y eras que en otras. Me gustaría explicarte lo que yo creo que quizás sea su prioridad en nuestra generación y en las existentes, en el lapso temporal entre el establecimiento de la Iglesia neotestamentaria y el final de los tiempos. No quiero ser dogmática en este punto. Te doy algo para pensar y conversar cuando estés comiendo con tu familia. En la última cena, Cristo introdujo un término con implicaciones revolucionarias. Al levantar la copa, dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes». Lucas 22:20. Los libros 2 de Corintios y Hebreos del Nuevo Testamento exponen y explican este nuevo pacto y lo comparan con el antiguo. Ten en cuenta varios contrastes fundamentales. El antiguo pacto era de la letra de la ley. El nuevo pacto es del Espíritu, 2 de Corintios 3. La letra del antiguo pacto fue escrita en tablas de piedra. La letra del nuevo pacto está escrita en las tablas de los corazones humanos, 2 de Corintios 3. Hebreos 10:16 dice: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente». Tú y yo estamos bajo el nuevo pacto. Si de verdad comprendiéramos la plenitud de lo que esto implica, exclamaríamos «Gloria». Y realmente esa sería la palabra clave. Vemos la vida de personajes bíblicos como Moisés y deseamos experimentar tales manifestaciones y revelaciones de la presencia divina. Pero 2 de Corintios 3, 9 al 10 dice: «Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia?» En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Quiero centrarme en una diferencia fundamental entre los pactos y lo que 2 de Corintios 3 llama el ministerio de dichos pactos. El ministerio del antiguo pacto era en muchos sentidos principalmente de naturaleza externa con repercusiones internas secundarias. Dios manifestó su gloria de muchas formas físicas y visibles, como por ejemplo el maná, la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. Quienes eligieron ser cambiados internamente por lo que vieron y sintieron, ten por seguro que lo fueron. Ofreciendo un contraste significativo, el nuevo pacto pasó a ser primordialmente una obra interna con maravillosas manifestaciones externas. Era y es el ministerio del Espíritu a los corazones y las mentes humanas. El ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo, no solo alrededor de, sobre y con los creyentes, sino también dentro de ellos. Jesús les habló del Espíritu Santo a sus discípulos al afirmar: «Vive con ustedes y estará en ustedes». Juan 14:17. Me gustaría que reflexionaras sobre la profunda diferencia que existe entre las palabras con y en. Esa diferencia convirtió a un montón de miedosos torpes en los evangelios en generadores de energía sin precedentes en el libro de Hechos y en adelante.
La misma obra del Espíritu se aplica a nosotros en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Como puedes ver, el nuevo pacto es primordialmente una obra interna con gloriosas manifestaciones externas. ¿Qué tiene que ver esto con las prioridades? Creo que las mayores prioridades de Dios, en la era que va entre el establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento o Pacto y los últimos días, son internas. Una de las principales responsabilidades de la esposa de Cristo en esta era es prepararse para Jesucristo, su esposo. Apocalipsis 19:7. Cristo regresará a buscar una novia pura, una condición que necesita obras profundas e internas. Los ojos de Dios están fijos con intenciones eternas en el hombre interno. Por eso, a veces Dios prefiere obrar milagros en nuestros corazones y mentes en vez de en nuestras circunstancias. Gracias a Dios, con frecuencia Él puede obrar milagros simultáneamente en nuestras circunstancias y en nuestro corazón. Pero me atrevería a sugerir que desde su punto de vista eterno, la obra que Él desea realizar dentro de nosotros puede preceder a las que desea obrar en nuestro entorno. Efesios 3:20-21 expresa bellamente este concepto. Quienes conocemos estos pasajes bíblicos decimos con frecuencia que Dios hace muchísimo más todo que lo que podamos imaginarnos o pedir. Pero si le echas un vistazo al contexto, te darás cuenta de dónde desea obrar Él con mayor frecuencia. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Por el poder que obra eficazmente. ¿Dónde? En nosotros. El sufrimiento desempeña un papel innegable en el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto. Si tú eres como yo, muchos de los milagros que buscas se centran en evitar más dificultades, dolor o sufrimiento. Eso no tiene nada de malo. Contamos con maravillosos precedentes bíblicos a la hora de pedir repetidamente que nos sean quitados los aguijones antes de aceptarlos como la provisión de la soberanía de Dios para una obra mayor. 2 de Corintios 12:8-9. Sin embargo, entender el papel del sufrimiento nos ayuda a entender un poco más rápido por qué Dios es capaz de obrar milagros que puede decidir no llevar a cabo. Prioridades. Si hemos acertado en nuestro cálculo de la prioridad interna del nuevo pacto, podemos dar por hecho que nadie va a eludir el sufrimiento. Es una parte obligatoria de la existencia humana en un mundo caído. La diferencia para los creyentes es que nuestro sufrimiento nunca tiene por qué ser en vano. Pocas cosas tienen tanto potencial de ser usadas por Dios para hacer excelentes obras internas con gloriosas ramificaciones externas. En 2 de Corintios, el mismo libro que habla tan claramente de nuestra posición bajo el nuevo pacto, Pablo explica: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 2 de Corintios 4:16-17. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Por suerte, Pablo nos dice en el versículo siguiente que no cree que ningún sufrimiento presente se pueda comparar remotamente con la gloria que Dios revelará en nosotros. Primera de Pedro 1:7 habla de las pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La lista podría seguir y seguir. Las escrituras del Nuevo Testamento presentan demasiadas evidencias como para que afirmemos que el sufrimiento nunca está dentro de los planes de nuestro Dios soberano, ya sea en su voluntad perfecta o en la permisiva. Conocer la verdad siempre nos libera. Juan 8:32. Conocer la verdad sobre Dios, sobre su incesante capacidad de obrar milagros y la verdad sobre el papel innegable del sufrimiento bajo el nuevo pacto, sencillamente me libera para creer más en Él. ¿Por qué? Porque estoy liberada de lo que me asusta a mí y a muchos de ustedes, dar el paso de creerle a Dios.
Si estoy convencida de que Dios me ama de verdad y de que tiene ciertas prioridades para mí, entonces estoy segura y puedo caminar por fe. Estoy liberada para saber que mi Dios es enorme y capaz, y que si no me concede lo que le he pedido, pero coopero, obtendré algo más grande. Voy a creer que Él hace todo lo que su palabra dice que puede hacer, y si decide no hacerlo, no tengo que llegar a conclusiones como no le gusto, no responde mis oraciones, en cambio las de otros sí. Apenas sabe que estoy vivo, no es capaz de hacerlo, nunca está dispuesto a hacerlo, no tuve suficiente fe, dudé por un instante, tengo ese pecado en mi pasado, he fallado, he hecho el ridículo. En vez de eso, yo sé que está en camino